Muchos estudios indican qué pasa con Internet en la ruralidad. La ruralidad es un tema relevante para América Latina porque el gran ingreso de los países de América Latina tiene que ver con la venta de commodities, con la venta de productos agrícolas ganaderos producidos en sectores rurales. Entonces, el futuro de la agricultura se basa en el aprovechamiento exhaustivo de los recursos de la agricultura, lo que se llama agricultura de precisión, y el uso de Internet y la capacitación de las personas que viven en zonas rurales en temas relacionados con el uso de Internet es fundamental para que nuestros países en la región y por supuesto Argentina se posicionen de una manera efectiva en este mundo que nos espera en el futuro, o en la actualidad y en el futuro cercano. Entonces yo les quiero recordar que hay 77 millones de pobladores rurales en 24 países de América Latina que no acceden a ningún tipo de conectividad con niveles de estándares de calidad. ¿Qué quiero decir con estándares de calidad? Que les permita navegar por Internet, que les permita acceder a información relevante sobre las plantaciones, sobre riego, sobre el clima, ¿no? Entonces, el 71% de la población urbana sí tiene servicios de conectividad significativa. ¿Qué significa significativa? Que realmente me sirve. No es que tengo conectividad y después me doy cuenta que no me alcanza ni para navegar por Internet, ni para trabajar, ni para hacer la tarea de los chicos. Pero fíjense que en poblaciones rurales este porcentaje baja a casi un 37%. O sea, la mitad, del 71% promedio, recuerden lo que vimos al principio. Hay zonas de Argentina que tienen más del 100% de conectividad, como es Capital Federal y algunas zonas de Gran Buenos Aires, y en la ruralidad baja al 36,8% promedio, o sea que hay gente que tiene menos que eso todavía. Entonces es muy importante el objetivo de cobertura de la zona rural, y además de la calidad para que esta cobertura de Internet tenga importancia. Entonces el desafío de la ruralidad es fundamental para la producción agrícola, ganadera, que requiere innovación y la tecnología para agregar valor producido, porque las economías regionales con Internet pueden exportar, pueden vender, pueden innovar y pueden mejorar la producción alimentaria, que como les dije, en el mundo ahora se está enfocando en lo que se llama agricultura de precisión, o sea, la agricultura aprovechando al máximo lo que nos puede dar la tierra y las producciones, las plantaciones y las producciones agrícolas ganaderas, y también teniendo en cuenta el medio ambiente. Entonces, vamos a ver un poco más el tema de asequibilidad. ¿Qué significa asequibilidad? Si yo puedo pagar o no puedo pagar un servicio. Para que tengan idea, la Comisión de Naciones Unidas de banda ancha dice que la asequibilidad del servicio tendría que ser de un 2%. ¿Qué significa? Que si yo tengo mi canasta familiar, la conectividad no me debería representar más del 2% de mis gastos mensuales, de mis ingresos. Ahora, fíjense que este impacto es menor en las familias de más altos ingresos y es mucho mayor en las familias de menos ingresos. Fíjense estos datos que nos da la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y las Naciones Unidas. El costo de servicio de banda ancha móvil y fija en la población de primer quintil de ingreso, o sea, la gente de menor ingreso, llega a representar entre un 14 y un 12% del ingreso. O sea, lo que recibe una familia, digamos, de menores ingresos en la sociedad, un 14 o un 12% tiene que gastarlo en poder conectarse a Internet, mientras que en familias de más alto poder adquisitivo este porcentaje del ingreso general es menor. Casi el 50% de la población rural de América Latina son mujeres. Hay una brecha importante del acceso de tecnología y de Internet en mujeres, especialmente en zonas rurales. 17 millones de estas mujeres son económicamente activas y 4,5 millones son contabilizadas como productoras agrícolas. O sea, las mujeres tienen en la ruralidad de América Latina un rol súper importante. Son responsables de la producción de más del 50% de los alimentos de la región y más o menos el 43% del trabajo agrícola, pero casi la mitad, 40% de estas mujeres no cuenta con ingresos económicos propios, o sea que trabaja, sin embargo no está o registrada o recibiendo un salario directo, sino que está en algún grupo o en una familia trabajando, y solamente el 10% tienen acceso a crédito y 5%
accede a programas de asistencia técnica. O sea que fíjense, a pesar de la gran importancia que tienen en la producción agrícola, como que son la mitad de la fuerza de trabajo, prácticamente no existen ni en las posibilidades de tener crédito, ni en las posibilidades de estar recibiendo asistencia técnica. Este gráfico es súper interesante. Fíjense las tres barritas de colores. La roja son el total de los hogares con acceso a Internet. La verde clarita son los hogares de las ciudades. Y la verde oscurita, que está a la derecha de las tres, es la que indica los hogares rurales. Fíjense por países cómo la cantidad de hogares rurales siempre es menor a la cantidad conectada de hogares urbanos. En todos los países de la región, la cantidad de hogares rurales conectados es notablemente menor, especialmente en algunos países. Por ejemplo, Brasil tiene una diferencia muy grande, Panamá también, México, Colombia. El estudio justo no indicaba datos de Argentina, pero probablemente también haya una diferencia en la conectividad de acceso a Internet en la ruralidad. Esto significa que quienes viven en ruralidad no tienen acceso a Internet. Y como les digo, no es simplemente para ver noticias. El acceso a Internet en la ruralidad es y será súper importante para el desarrollo de la agricultura de precisión. Estos datos son de CEPAL y del BID. Ahora tengo otros datos también súper interesantes. Los bajos niveles de alfabetización y las habilidades digitales, las mujeres tienen problemas para usar Internet móvil. Es una de las barreras más importantes que hay en la región. América Latina tiene una gran cantidad de acceso a Internet por el uso de telefonía móvil. Entonces, las mujeres tienen menos posibilidades de formarse en cómo usar mejor los teléfonos móviles para usar Internet y para trabajar y para formarse. Esta brecha es mucho mayor si se considera que la conectividad de banda ancha es, como vimos, menor. En las escuelas rurales también es menor que en las áreas urbanas. Ahora vamos a ver el tema de las escuelas, que es un tema importante. Porcentaje de escuelas conectadas a Internet con fines pedagógicos. Esto es una tabla que publicó UNESCO hace un año. Fíjense, América Latina y Caribe en promedio no está tan mal, pero como les vengo comentando recién, hay una diferencia importante entre zonas rurales y zonas urbanas. Acá tenemos primaria, secundaria de los primeros años y secundaria de los segundos años. En primaria hay menos escuelas conectadas a Internet en promedio en todo el país, en promedio de América Latina y Caribe, por supuesto. En secundaria un poco más, y en secundaria de los años más avanzados es un poco mejor. De todas maneras, los promedios del mundo no son mucho mejores. Fíjense, está más o menos en 61%. Los países menos desarrollados están más abajo que Argentina, y otras regiones están mucho más altas. Por ejemplo, la zona desarrollada de Europa, que es la Europa del oeste, y algunos países de Asia también tienen mucha más conectividad. O sea que, si bien no estamos tan mal en números mundiales, todavía tenemos bastantes posibilidades de mejorar en cuanto a la conectividad de escuelas conectadas a Internet. Ahora fíjense este gráfico. Fíjense los triangulitos verdes y rojos. Triangulitos verdes y rojos en toda esta zona, y ahora les voy a explicar cuál es esta zona y cuál es esta zona. Acá a la derecha tenemos los triangulitos verdes y rojos juntitos. ¿Qué significa que estén juntitos? Fíjense. Es la brecha de acceso a las tecnologías en la escuela según la posición socioeconómica de los estudiantes. Los cuadraditos verdecitos son estudiantes económicamente favorecidos. Son gente que tiene más dinero en sus casas. El quintil más alto. Vamos a ver otros gráficos que están en esos datos. Mientras que el triangulito rojito, estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos, los que tienen menos dinero, menos posibilidades de pagar un servicio relevante de Internet o comprar computadoras. Entonces fíjense qué tenemos a la derecha. A la derecha tenemos países desarrollados: Nueva Zelanda, Australia, Dinamarca, Reino Unido, Países Bajos. Acá tenemos el porcentaje. Fíjense, Países Bajos, un país pequeño, con muchos recursos económicos, prácticamente tienen el 100% tanto de la población favorecida como la desfavorecida conectada a Internet. Sigue Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda, Islandia, Finlandia, países
considerados países desarrollados o que están en zonas con muy buena conectividad, Suiza, España, va bajando un poco el porcentaje hacia acá, España, Francia, Israel, Bélgica, Italia, Polonia, Japón. Ahora fíjense, en esta zona están los países de América Latina. Y tenemos República Dominicana, una diferencia enorme entre los desfavorecidos, que son los rojos, y los favorecidos. Fíjense que hay una brecha como de 30%. Colombia, Costa Rica, la media de América Latina, que debe ser más o menos un poco peor que Argentina, está una diferencia de casi un 25% entre los hogares menos favorecidos y los más favorecidos económicamente. Entonces esto significa un acceso desigual a posibilidades de trabajar y educarse para estudiantes, fíjense, estudiantes de 15 años que tienen acceso a un ordenador o un portátil o una tableta en la escuela. Este es un gráfico de un estudio que hizo el BID. Entonces, volvamos a Internet, la educación y la ruralidad. Entonces, en América Latina, el 33% de las escuelas tienen disponibilidad de ancho de banda o velocidad de Internet suficiente y menos de la mitad de lo reportado en promedio de los países de la OCDE. Este es un estudio del BID. ¿Quiénes son los países de la OCDE? O de la OCDE, como también le dicen. Son los países más desarrollados. ¿Argentina es país de la OCDE? No, Argentina es observador de la OCDE. ¿Hay países de América Latina en la OCDE? Sí. México y Chile son países de la OCDE. Pueden ver la página de la OCDE, tienen mucha información sobre una serie de desarrollos de regulaciones. Es una interesante página para ver si hay novedades sobre temas de novedades regulatorias en cuanto a tecnología, a ciberseguridad, a privacidad, a inteligencia artificial, ese tema nos interesa. Entonces, en el caso de la ruralidad, 8 de cada 10 países de la región de América Latina tienen un 15% de las escuelas con acceso de ancho de banda o velocidad de Internet insuficiente. O sea, tenemos un problema serio de conectividad en las zonas rurales. Acá tengo otro gráfico también del BID, donde tenemos acceso a computadoras en el hogar para tareas de la escuela por nivel socioeconómico. ¿Qué tenemos acá en los colores? Tenemos el quintil 5, que es la gente más pudiente, es el rojito, y el verdecito, quintil 1, que es la gente menos pudiente, los hogares menos pudientes. Fíjense, en Argentina, en relación al acceso a computadoras en el hogar para tareas de la escuela, tenemos una diferencia bastante importante entre la gente de menor ingreso, que es más o menos un 38%, y de mayor ingreso, que es más o menos un 94%. Prácticamente todos los hogares más acomodados tienen Internet en el hogar para tareas de la escuela, mientras que los menos acomodados no, prácticamente en 38%, y es un promedio, o sea que debe haber gente que tiene menos todavía. No es esto en escuelas, sino en hogares. Lo que habíamos visto antes era en escuelas. Y acá, este gráfico se los explico un poquito más, pero es súper interesante también, este lo hizo CEPAL. Fíjense la línea celeste. Vamos a focalizarnos en la línea celeste, vertical. Es el quintil de menos ingresos. Y la línea marrón, la vertical marrón, es la de más ingresos, el quintil 5, que es el de más ingresos. Y acá tenemos el promedio de América Latina y también. ¿Qué dice este gráfico? Las posibilidades de educarse en línea. América Latina, niños en hogares sin acceso a Internet. Entonces, fíjense, sin acceso a Internet, prácticamente el 99-98% de los chicos en Paraguay no tienen acceso a Internet, los de menores ingresos, mientras que el 40% sí. ¿Sí? En El Salvador la situación es parecida, Perú también, República Dominicana, Colombia, Uruguay, que sería algo parecido a Argentina. Acá está Argentina. Tenemos en los hogares de menor ingreso, más o menos, como vimos recién, un 30, casi un 30% de chicos no tienen acceso a Internet, o sea que hay un 70% que sí, y en el caso de los más pudientes, prácticamente es un 3 o un 4% que no tienen acceso. El promedio de América Latina es que en promedio hay un 45% de chicos en América Latina que no tienen Internet en el hogar. Entonces, Internet en el hogar. Una gran diferencia, en especial en algunos países, en la gente menos pudiente, que es la línea vertical celeste, y la más pudiente, que es la línea
marrón que está a la derecha, y acá, bueno, tienen otros estados de ingresos intermedios. Entonces Argentina, que es lo que nos importa, tiene entonces muy pocas personas o niños sin acceso a Internet en clases pudientes, y más o menos casi un 28, un 30% de niños que no acceden a Internet en los hogares menos pudientes. Dentro de todo el esquema latinoamericano, Argentina, Chile es de los países mejor ubicados, junto también con Costa Rica. ¿Qué queremos decir con todo esto? Ahí estamos. Entonces, está probado que invertir en conectividad es una apuesta que favorece el crecimiento económico de los países. Hay estudios que demuestran, hay un vínculo entre el ingreso per cápita de las personas en los países y el uso de la infraestructura y la capacitación de las personas que usan esta infraestructura y este acceso a Internet. ¿Cuáles son estos datos del incremento en el Producto Bruto Interno, o también llamado PBI? En países desarrollados, si agregan 10 líneas de banda ancha por cada 100 personas, el Producto Bruto aumenta 1,38%. Y para países en desarrollo, como serían los nuestros en América Latina o Argentina, el PBI aumenta 1,21 puntos porcentuales si se agregan 10 líneas de banda ancha por cada 100 personas. Por otra parte, el acceso móvil, como les dije, es muy importante en América Latina. Mucha gente accede directamente por móviles en América Latina, y se estima que este impacto tiene un 11% anual para países en desarrollo y un 20% para países desarrollados. Entonces, ¿qué pasa con la conectividad en las escuelas rurales? Ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué razón las escuelas rurales no están tan conectadas? ¿Por qué la ruralidad tiene tan poca conectividad? Puede haber varias cosas. Vivimos en una región grande. Argentina es un país grande con diferencias importantes en su geografía. Hay zonas montañosas, hay zonas con muchos ríos, hay humedales, hay zonas desérticas, con poca población, difícil y caro instalar infraestructura. Entonces, en zonas rurales hay escuelas que no tienen conexión y zonas rurales que no tienen conexión porque son de difícil acceso. También hay otras que están cerca de zonas con conectividad, pero no tienen conexión. ¿Por qué? Porque es muy caro y no es rentable llegar a esa zona. No se conoce técnicamente cómo conectar a la escuela. A veces la escuela está cerca de algún acceso de fibra, pero tampoco hay o personal técnico o una empresa que se involucre para poder, o el Estado, para poder terminar conectando esa escuela. Otro problema que hay, ya supongamos que la escuela está conectada, a veces no hay contenidos para la cultura local o en idioma local, o contenidos que sean relevantes a la localidad. A veces son contenidos generales y que no son tanto de interés, y hay cosas más complejas que tienen que ver con las costumbres sociales. A veces hay falsas percepciones y miedos sobre el uso de la tecnología en el aula, que se puede acceder a contenido no deseado, o que los chicos pueden sufrir algún tipo de ataque cibernético, o que pueden ser atacadas a la escuela, en la computadora que está en la escuela, o que pueden ser víctimas de bullying. Y además hay algunas normas culturales, no tanto pasa en Argentina, pero en algunos países hay normas culturales que excluyen a miembros de la comunidad. Entonces, estas son razones por las que una escuela puede no estar conectada. Resumiendo algunos temas importantes, en especial que se han exacerbado con la pandemia, es que la participación de mujeres en la economía digital no es equitativa, y mucho menos durante la pandemia. Las mujeres han tenido que enfrentar mucho más trabajo en el hogar, no están tan preparadas para trabajar con la tecnología, no todas, y además la cantidad de dispositivos y conectividad en la casa se ha tenido que compartir con el marido que trabaja en la casa, con los chicos que tienen que hacer la tarea y ella. Entonces las mujeres en general han quedado más relegadas y con mucha más carga de trabajo durante todos estos meses de confinamiento. En el caso de los jóvenes es parecido. El desempleo juvenil supera al resto de las tasas de desempleo en el mundo y en todas las regiones. La pandemia ha reducido los niveles de ocupación de los jóvenes y de las mujeres. Y algunos estudios dicen que esto representa un retroceso de hasta unos 10 años. Y en el caso que nos compete en este video, la ruralidad, es innegable que todas las agendas públicas y privadas se enfocan más en los problemas urbanos, en especial las privadas, porque es la zona de más rentabilidad.
El 45% de la población todavía vive en áreas rurales y la tecnología y la conectividad es un gran limitante para que estas personas se incluyan. Ahora, ¿qué es lo que nos espera el futuro? Y este es el video próximo que les voy a comentar. El trabajo y la educación. Cada vez va a haber más empleos que tienen que ver con habilidades digitales. Todavía no sabemos cómo van a ser los trabajos que van a existir en el futuro, pero no les estoy hablando de 100 años. No sabemos qué trabajos va a haber demandados de acá a 10 o 15 años o menos. Va a haber trabajos que hoy existen, que dentro de poco tiempo no van a existir más. Y nadie, ninguna escuela ni ninguna universidad está preparando a nuestros jóvenes y a nuestra gente, y a nuestros profesionales y a nuestros estudiantes para estos trabajos del futuro. Existe en Argentina y en varios países del mundo un fondo que se llama Fondo de Servicio Universal, que se nutre de un porcentaje, de un 1% de lo que facturan las empresas de telecomunicaciones. Estos fondos son fundamentales para mejorar la conectividad en zonas rurales. Estos fondos son manejados por el Ente Nacional de las Comunicaciones, por ENACOM, y están en manos de agencias gubernamentales y de ministerios. Las empresas, si bien una empresa busca rentabilidad, porque esta es la finalidad de una empresa no puede vivir si no tiene una rentabilidad positiva, porque no puede pagar los sueldos y pagar la infraestructura, puede hacer alianza público-privada para trabajar con el Estado y favorecer la conectividad en la ruralidad, quizás tomando parte de estos fondos de servicio universal. También pueden tomar fondos de cooperación internacional y regional. Lo que les mostré recién, que el BID hace estudios y CEPAL hace estudios, también a veces CAF y el BID tienen fondos para financiar proyectos de conectividad, y por supuesto estas alianzas, tanto públicas privadas, deben y deberían siempre involucrar a miembros de la sociedad civil, de la academia y de la comunidad técnica para favorecer estos proyectos. Entonces, una vez más, nos encontramos con la necesidad, tanto para ruralidad como para la educación, de trabajar en conjunto entre todos. Siempre el Estado con un rol fundamental. Yo creo que, por ejemplo, lo que está haciendo la Agencia de Conectividad Córdoba en cuanto a conectividad es fundamental y es un ejemplo claro de cómo el Estado se involucra, siempre en contacto con otros miembros de la sociedad.